quiero saber si están aquí presentes. No, si les escuchamos, si les Sí, escuchamos. doctor, aquí estamos, ya. Bueno. Ya aquí estamos. Aquí Sí, estamos. doctor. Aquí También estamos. en el formulario. Aquí estamos. Perfecto. Pues tenemos quórum, excelente. Eso es bueno. Bien, entonces, continuando, pues hasta ahorita vimos algunos componentes que están vinculados con los criterios de inclusión y exclusión, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las características para incluir gente en mi estudio? ¿Y cuáles son las características para decir, esa persona, por tal y tal característica, en sí no la voy a incluir? El siguiente paso, que tampoco es un paso así súper lineal, pero que es uno de los pasos que se tiene que considerar, es el tipo de muestreo, ¿no? Entonces acá les comparto de nuevo. El tipo de muestreo. Conforme lo vimos y lo estudiaron ustedes en la plataforma, hay dos tipos de muestreo básicos y casi que universales, ¿no? El muestreo en forma probabilística y el muestreo no probabilístico, ¿no? ¿Qué es el muestreo desde el punto de vista probabilístico, ¿no? Es cuando cada uno de los sujetos o personas que van a conformar cierta muestra se seleccionan al azar, de modo que cada miembro de la población tiene como la misma probabilidad de componer en sí la muestra, ¿no? Es que ustedes tengan 100 personas, ustedes hacen un cálculo, ¿no? Y en el cálculo sale que su muestra tiene que estar conformada por 26 personas. Entonces, ¿quiénes van a ser esos 26? Las selecciones al azar, ¿no? Eso está vinculado con el muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico es cuando los participantes de la muestra se eligen deliberadamente, ¿no? Condicionada a criterios externos. ¿Qué significa esto? Al final, aunque usted diga, Juancito va a participar, Juancito tiene que querer participar, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde entra el componente ético ahí, ¿no? Entonces, usted puede seleccionar 10 personas para su estudio y usted puede decir, yo voy a solicitar a estas personas que participen de mi estudio, pero si las 10 no quieren, pues no quieren, ¿no? Entonces, eso es algo que se vincula con la parte del muestreo en signo probabilístico, ¿no? O sea, que se elige en forma intencional, por así decirlo, quiénes son las personas que conforman en sí la muestra, ¿no? Una consulta, porque esto ya lo leyeron, ¿no? Dentro del muestreo probabilístico, ¿quién me dice qué tipos son los que podemos encontrar? Que eso estaba en el capítulo que leyeron, eso estaba en una de las presentaciones, entonces aquí me gustaría escuchar un poquito. Aleatorio simple. Ok. Ese sería. Ajá. Estratificado. Otro es estratificado. Estratificado, ajá. Sistemático. Aleatorio por conglomerado. Vamos, permítanme. Aquí voy a quitar la pantalla para ver quién me está hablando, porque eso. Entonces, el aleatorio ¿Por simple. racimo? ¿Por racimo? Por racimo. Muestreo Okay. probabilístico por racimo, probabilístico estratificado, aleatorio simple. Y los no probabilísticos, yo creo que estábamos escuchando a Henry, ¿no? Pues aprovechando, Henry. Sí. Los no probabilísticos. Ahí están los voluntarios, muestra de expertos, creo. El estudio de casos y por cuota, creo que sí. Ahí está. Ok, bien. Yo encontré también en la literatura bola de nieve, también el por conveniencia. Ese me interesó bastante porque yo lo he visto. Cuando dicen, vamos a hacer una prueba y eligen los mejorcitos, ¿verdad? Para que la prueba salga bien. Digo, esa sí es conveniencia. Digo. Entonces, lo he vivido, lo he visto, pues. Esa es una mala conveniencia, ¿no? La que hacen los correcto, diputados correcto, por no, conveniencia. No. Sí, ajá, porque ya va como preparado, ya es poco confiable. Bueno, no, nada confiable. Ok, listo, listo. Bueno, pues en sí solo quería escuchar ahí
sus voces y escuchar que algunos de ustedes pues sí eligieron esos insumos, ¿verdad? Y sí, cuando nosotros hablamos de muestreo en forma probabilística, pues hay diferentes formas de clasificar, ¿no? Inclusive los nombres pueden variar de autor en función de cada libro, en función de cada autor, ¿no? Pero para el contexto de esta clase, entonces son 4 los que vamos a estudiar. El aleatorio simple, que es el más básico de todos, el sistemático, el estratificado y el que se considera por, en sí por racimos o clusters o en función de conglomerado. Y el muestreo no probabilístico o de forma intencional, parte de la clasificación es uno participante voluntario, ¿no? Que también se llama en cierta literatura como un tipo de muestreo intencionado o por conveniencia. Pero ya vamos a entender con claridad qué es eso de en sí de por conveniencia, ¿no? Y por qué, para que lo anoten también por ahí, sería incorrecto metodológicamente, estadísticamente, seleccionar estudiantes en caso de las pruebas de desempeño que solo tengan en sí puntuaciones altas, ¿no? En su momento vamos a ver eso. ¿Por qué? También está el muestreo por expertos, como lo comentaba Henry, o yo creo que fue Amílcar quien lo comentaba también, el muestreo de casos tipos, el muestreo por cuotas y la bola de nieve o snowball technique. Estas son como la forma de clasificar los tipos de muestreo más generales, ¿no? Insisto que pueden haber otros, inclusive mucho más específicos o con otros nombres, ¿no? Pero si ustedes comprenden pues la lógica de cada uno de ellos, yo creo que el objetivo se alcanzó como tal, ¿no? Como este contenido ya está en la plataforma, entonces en sí lo que voy a hacer yo es un vistazo general de cada uno de ellos, pero no me voy a especificar tanto, ¿no? Solo por un tema de tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos del componente de aleatorio simple, estamos hablando del muestreo más básico. O sea, que tenemos 15 personas, tal y como está acá, y yo quiero seleccionar a 3, ¿no? Entonces, ¿cómo lo selecciono? Literalmente con un sorteo, ¿no? O sea, si tengo estas 15, entonces, pues la muestra que yo quiero es de 3. Entonces, esos 3 los selecciono con un sorteo, ¿no? Con papelitos o con cualquier técnica que me permita una selección aleatoria, ¿no? Ese es el primero. El segundo, en forma probabilística siempre, es el sistemático, ¿no? Entonces aquí también yo selecciono, pero con cierto sistema, ¿no? Es como que ustedes digan, en función de esta lista de estudiantes, solo voy a hacer la aplicación a los que tienen número par. Entonces, al número 2 de la lista, al 4, al 6, al 8, al 10, 12, 14, etcétera, ¿no? O estoy seleccionando de 2 en 2. Entonces, vaya, están 2 que no lo selecciono, está uno que sí, 2 que no lo selecciono, uno que sí, 2 que no, uno que sí, 2 que no, uno que sí, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, existe un componente aleatorio, ¿no? O sea, porque pues yo no sé en qué posición está Juan, está María, está Pedro, ¿no? Pero también hay un componente sistemático en la selección, ¿no? Entonces, eso está vinculado con el muestreo en forma probabilística sistemática, ¿no? Esto se vuelve un poco más complejo, por así decirlo, con el componente estratificado, ¿no? ¿Qué es el muestreo estratificado? Si ustedes tienen, por ejemplo, una población de 1000 personas, en donde dentro de esos 1000 hay 200 que son adultos que representan el 20%, hay 500, hay 200 personas que en sí que son ancianos, que son el 20%, hay 500 que son adultos, que están representando el 50%, y hay 300 jóvenes, ¿no? Que eso representa el 30%. Y yo hago un cálculo o cierta selección en donde me dice que mi muestra tiene que ser de 200 personas, ¿verdad? Y como yo quiero estratificar esa muestra, o sea, yo quiero seleccionar tanto ancianos como adultos como jóvenes, entonces yo hago el mismo porcentaje que está en la población, o sea, 20, 50 y 30%, es lo que selecciono al momento de tomar en sí la muestra, ¿no?
El 20% de 200 personas serían en sí 40, ¿no? Entonces, 20% de ancianos, el 50% de adultos, que en este caso serían 100 personas, en función de estos 200 de acá. Permítanme sacar el lapicito por acá. Y en el caso de los jóvenes, considerando que son el 30%, entonces, en función de esta cantidad, estoy seleccionando 60 personas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, lo que hacemos aquí es estratificar la muestra, ¿no? En términos prácticos y realistas, ¿dónde esto es importante? Es importante en los estudios que consideren, por ejemplo, diferentes grados, ¿no? Entonces, que ustedes digan, yo quiero hacer un estudio de tal constructo, de tal instrumento, pero lo quiero aplicar a décimo, onceavo y doceavo, ¿no? Entonces yo tengo que hacer de cierta forma un cálculo estratificado en función de la muestra, ¿no? Eso significa el tipo de muestreo estratificado. Y por conglomerados es que yo también estoy haciendo una selección, o sea, pues que yo tengo que dividir la población en subgrupos, pero cada subgrupo tiene características similares a la muestra completa, ¿no? Entonces, en lugar de muestrar individuos de cada subgrupo, selecciono al azar subgrupos completos, ¿no? Solo como ejemplo, vamos a pensar así. Que ustedes quieren hacer un estudio sobre estudiantes universitarios en la UNA. La UNA tiene 8 campos regionales, todos con características similares en función de la proporción de hombres y mujeres. O sea, pues obviamente hay centros regionales que la cantidad es menor, ¿verdad? Pero en casi todos hay más mujeres que hombres. Entonces, se mantiene en sí esa tendencia, ¿no? Por aspectos de viabilidad y de dinero y de logística y de un montón de factores, no va a ser tan viable que ustedes hagan en sí un estudio a nivel nacional, ¿no? En función de los 8 centros regionales. Entonces ustedes seleccionan de forma aleatoria o con unas mezclas de por conveniencia en función del contexto en donde estén en sí dos campus, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que seleccionaron el CURLA, que queda en La Ceiba, y también seleccionaron una ABS en San Pedro Sula, ¿no? Entonces, cuando se seleccionan esos clústeres o esos conglomerados, yo tengo estudiantes, tanto hombres como mujeres, en cada uno de ellos, ¿verdad? Este tipo de muestreo, y esto es una realidad. En estudios de psicometría, por lo menos en función de viabilidad, son muy complejos, ¿verdad? O sea, porque usted tiene que garantizar clústeres en función de ciertos grupos. Y como lo vamos a ver un poquito más adelante, no solo hay que considerar lo que la fórmula esté diciendo, sino que también otras características, ¿no? Pero esta sería la forma de hacer un cálculo de forma probabilística por conglomerados o por clústeres o por racimos, como también se llama, ¿no? Si lo queremos ver de forma sintetizada, entonces el componente del aleatorio simple es que yo simplemente estoy haciendo como una selección en función de un sorteo. El sistemático es que tengo un método para hacerlo de forma aleatoria, pero en función de un sistema que yo tengo, ¿no? El estratificado, en donde yo tengo subgrupos, ¿verdad? Estudiantes de primer grado, de segundo grado, tercer grado. Entonces, tengo que sacar un porcentaje de cada uno de ellos en función de lo que representan ellos en la población total, ¿no? Y el conglomerado, que es simplemente el seleccionar como grupos, ¿no? Los famosos clusters que están ahí colocados, ¿verdad? Entonces, estas son las 4 formas más generales, más básicas que ustedes van a encontrar en la mayoría de libros de muestreo y que estaban también en los insumos del curso sobre cómo se hace el cálculo de forma probabilística en la muestra, ¿no? El caso contrario son el componente de los tipos de muestreo no probabilísticos, ¿no? O sea, donde yo intencionalmente, yo decido quiénes me gustaría que participaran, ¿no? Porque como les digo, de que al final para que alguien participe o no, pues depende de la persona, ¿no? Pero por lo menos yo
yo la busco para que forme parte en sí de mi estudio, ¿no? Entonces, el más clásico es el intencionado o por conveniencia, ¿no? ¿Qué es esto? Que usted diga, yo quiero hacer la validación de un instrumento de ansiedad ante los exámenes de matemáticas en estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, por viabilidad, yo me voy a ciencias económicas, porque pues ahí conozco a alguien que me da acceso, tengo cierta logística que me facilita hacer eso. Entonces, eso es una muestra intencionada, ¿no? Desde el punto de vista científico, a rigor, así de cuello colorado, pues lo más indicado sería hacer tipos de muestreo de forma probabilística, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de muestreo en forma probabilística, o sea, este de acá, lo que nos garantiza es que podamos hacer generalizaciones a toda la población sobre los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en un tipo de muestreo aleatorio simple, yo de 100 estudiantes, yo selecciono al azar, totalmente al azar, 40 de ellos, entonces yo voy a tener argumentos para que en función de los datos que yo obtenga de esos 40, yo pueda decir, este resultado se puede generalizar al total de en sí, al total de la población, lo que serían 100. Esa es la ventaja principal de los estudios de tipo probabilístico, ¿no? Ahora, y esta es una realidad también, ¿no? Que no me lo invento yo. Ustedes en cualquier revista científica de psicometría van a ver eso. La mayoría de estudios de psicometría tienen este componente no probabilístico, ¿no? ¿Por qué? Porque como también consideramos otros elementos, entonces si hay una facilidad en términos de viabilidad, especialmente cuando son de tesis de maestría o de doctorado, que también hay un componente ahí de tiempo, ¿no? Que en cierto tiempo usted tiene que tener pues cierta colecta de datos, ¿no? Entonces, sí se usa este tipo de muestreo no probabilístico. Como les digo, inclusive en revistas de excelente, o sea, de súper buena calidad, que están indexadas a ciertas bases de datos con mucho rigor, aceptan artículos con muestreo no probabilístico, ¿no? Lo que hace que esté presente el rigor científico es que usted defina claramente su criterio de inclusión, su criterio de exclusión, cómo hizo la colecta de datos. Entonces, eso es lo que cuenta, ¿no? Y en función del tipo de muestreo no probabilístico, entonces, como les decía, son 4, ¿no? Los que se estilan más o menos. Uno es el intencionado, que yo selecciono o yo invito de forma deliberada en sí a las personas. Casos tipo, ¿qué significa este de casos tipo? Es cuando yo tengo que incluir en mi muestra personas con características muy puntuales. Por ejemplo, que yo quiera hacer un instrumento de estilo de liderazgo en funcionarios de alto nivel de un gobierno, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar, pues, a ministros, por ejemplo, a rectores. Entonces, son casos tipo, ¿no? O sea, porque son personas con un perfil bien específico. O si yo quiero hacer un estudio en niños con síndrome de Down, ¿verdad? Como lo estábamos viendo antes. Entonces, yo tengo que buscar casos tipo, o sea, que los niños que yo seleccione para mi muestra, de forma intencionada, tengan esas características, ¿no? Este tipo de casos tipo es común en estudios donde la muestra tiene algunas características clínicas, ¿no? Algún tipo de diagnóstico o ciertas características que la hacen súper peculiar. Y como nota aquí, ¿no? En estudios psicométricos de validación de contenido de instrumentos, es esperado que en sí que los participantes sean expertos o jueces en el tema, ¿no? Especialmente cuando se está haciendo esta validación de contenido. La búsqueda de expertos se hace de forma deliberada, o sea que si usted quiere construir un instrumento de competencias en química, ¿sí? En la fase de validación de contenido, usted debe tener, y es obligatorio, personas docentes de química, por ejemplo, ¿no?
que validen si los ítems que está construyendo usted son correctos, son factibles, son relevantes, etcétera, ¿no? Entonces, esta selección de los expertos entra también dentro de la categoría de casos tipo, ¿no? O sea, porque son personas con un perfil súper específico que yo tengo en sí que seleccionar, ¿no? Entonces, esta de acá, de casos típicos. Está también otra técnica, que esta de acá, técnica de bola de nieve, se hizo exageradamente común en el contexto de la pandemia, ¿no? Cuando las colectas de datos, el 95% de ellas, especialmente en áreas de las ciencias sociales y psicometría inclusive, se hacían en forma virtual, ¿no? ¿Qué es la bola de nieve? Que yo tenga un formulario sobre tal instrumento, ¿no? Yo se lo comparta a 4 estudiantes y esos 4 estudiantes se lo comparten a sus compañeros y sus compañeros a otros compañeros, ¿no? Entonces, esa es la técnica vinculada con bola de nieve, o sea, que literalmente va creciendo la muestra, ¿no? La mayoría de estudios que se hicieron y en el contexto de la pandemia, por ejemplo, sobre las reacciones psicológicas de la población en general a la pandemia, sobre el impacto emocional del confinamiento, cuarentena. En muchos países la técnica que se usó fue esta, técnica de bola de nieve, ¿no? Y con todos esos medios, con WhatsApp y con todas esas plataformas que permitía que se compartieran los instrumentos o los formularios y que en sí las personas los compartieran entre ellas, ¿no? Entonces, esa es una técnica que se usa en estudios no probabilísticos para aumentar la cantidad, ¿verdad? Y está una cuarta técnica que es por cuotas, que la esencia de esto es el equivalente a la estrategia estratificada en las muestras probabilísticas. O sea, que yo tengo, por ejemplo, 100 estudiantes, 40% de ellos son de primer grado, 60% de ellos son de segundo grado, ¿no? La muestra que yo seleccione de forma intencionada también tiene que tener por lo menos ese criterio. 60% de tal grado y 40% del otro grado, ¿no? Entonces, esta es una síntesis, como les decía antes, sobre los tipos de muestreo más comunes que nosotros encontramos en estudios científicos, ¿no? Y de nuevo, en psicometría, sí es algo muy común encontrar estudios con este tipo de muestreo, ¿no? No probabilístico. ¿Alguna consulta? Y aquí voy a dejar de compartir por si hay alguna manito levantada. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame, Por ejemplo, en mi caso, vaya, yo estoy estudiando, mi tesis es acerca de los gamers, entonces, en niños de secundaria. Entonces, primero, digamos, la primera pregunta ¿es usted un gamer? Y si ellos me dijeran que no, entonces ellos ya no son parte de mi muestra. ¿Eso volcaría el hecho de que yo estoy sesgando la respuesta o es una manera válida de hacerlo de manera aleatoria? Ok, vamos a ver. Pues hay dos preguntas y antes de contestarle, ¿no? Perdón. En el estudio de validación, o sea, porque usted está haciendo en sí un estudio que tiene que ver con validación, ¿verdad? O sea, ya está construido el instrumento. Con una adaptación, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, esa pregunta de que si es gamer o no, se hizo también en el estudio en su versión original. Sí, porque lo primero que hacían era preguntar, o sea, ellos agarraron un grupo de personas de 20 a pico de años y le preguntaban, ¿es usted gamer? Entonces, si la persona sí era un gamer, sí seguían con el estudio. Ok, entonces... Porque ya les podían aplicar el instrumento. Bien, entonces, Ángela, pues es seguir esa lógica, ¿no? O sea, para hacer los análisis de validación, ya que su instrumento es de gamers, entonces, para hacer los análisis de validez estructural y todo eso, un criterio de inclusión, de hecho, es que el estudiante se autoidentifique como gamer. Entonces ahí, pues, ¿cuál sería mi sugerencia en términos viables, ¿no? Su tipo de muestreo tendría que ser no probabilístico en esencia. O sea, usted intente pasar el formulario o
o en sí el instrumento a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Porque estadísticamente usted va a tener varias personas que le van a decir que no a lo que tiene que ver con esa pregunta, ¿no? Correcto. Pero en la parte que tiene que ver con la validación de su instrumento, usted solo tendría que contemplar a los que le digan que sí, ¿verdad? Que sí son jugadores, gamers. Doctor, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si en el documento original dijera que solo agarraron tanta cantidad de gamers para hacer el estudio? Pues, ¿cómo así? O sea, que digamos que en el estudio original no hayan hecho el primer filtro de decir, ¿es usted gamer o no? Y entonces ellos en el documento original solo ponen, agarramos a 3,000 gamers para hacer este test. Siempre se Pero tendría sí que lo hacer, más ¿verdad? seguro, o sea, que hicieron una pregunta filtro, ¿no? O sea, ¿Verdad? porque sí, es exactamente como los criterios de inclusión de que si usted padece de diabetes o no. Entonces, sí se tuvo esa pregunta filtro, ¿no? Lo que estoy pensando ahorita, su población de estudio es una escuela bilingüe, ¿verdad? Correcto. Ajá, entonces, una sugerencia que yo le daría a Ángela es que de alguna forma intente aplicar al máximo posible, ¿no? Para que esos estudiantes que les digan que sí son gamers, o sea, pues que tengamos una buena cantidad de estudiantes, ¿me entiende? Porque para hacer la validación de ese instrumento, uno de los criterios de inclusión tendría que ser es que el estudiante se autorreconozca como gamer, ¿no? Esa es una sugerencia que le doy en la parte que tiene que ver con la colecta de datos. Otra sugerencia es que usted vea en la literatura cómo funciona eso, ¿no? O sea, que busque información sobre eso, sobre cómo funciona ese componente. Sí, Eso o es lo sea, que como quería. demostrar de verdad que tuve un grupo y que de ese grupo sí salieron los que eran gamers, pero entonces mi pregunta va volcada al tipo de muestra, o sea, si es no probabilística. Es no probabilística, o sea, pues con esa lógica que le estoy diciendo yo de que usted aplique de forma intencional a la mayor cantidad de estudiantes, es para que cuando usted haga ese filtro de quién le dijo que sí y quién le dijo que no, se quede con una cantidad considerable a los que le dijeron que sí. Entonces, Correcto. es no probabilística. O sea, Ok, ya le estoy gracias. dando un punto La chepia. en su trabajo. Gracias. Eso, ¿no? Pero insisto, Ángela, o sea, como eso es un constructo tampoco tan común, ¿verdad? Entonces, sí chequeé bastante cómo los estudios consideran eso, o sea, en el instrumento que usted está haciendo en sí la validación, cómo lo hicieron ellos. Y busque también otros estudios, ¿no? Porque sí es importante eso. Sí, Porque vaya, o sea, vamos a suponer esto, fíjese, sí. de 100 estudiantes que usted le aplica, en un escenario catastrófico, vamos a pensarlo así, solo 4 le dicen que son gamers. Con 4 no se podría hacer un análisis de validez. Sí, correcto, ahí ¿Sí me estaríamos. entendió? Sí, lo entendí. Y el recurso, doctor, el recurso también, se pierde recursos, el esfuerzo, entonces de repente ese es un punto también que hay que valorar. La inversión, se imagina ya aplicar un instrumento y que después no nos dé los óptimos resultados que estamos esperando. Sí, pues ese riesgo está presente, pero sí, ¿no? Pues es un riesgo que se tiene que considerar, sí, definitivamente, ¿no? Minor. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarle. No, solo como un aporte, un comentario, en realidad he aprendido bastante con las lecturas que nos ha brindado, ¿no? Especialmente del primer libro que nos compartió, un libro bastante completo, me gustó muchísimo. Y bueno, solo mencionarle ciertos aspectos, ¿no? Que de igual forma usted también nos va a ver, así revise una de mis asignaciones. El hecho de por ejemplo, las grandes diferencias entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿no? Y así como usted ya lo establecía tal cual, cuando nosotros aplicamos estudios o, bueno, un muestreo, más que todo probabilístico, tratamos, así como la naturaleza también del enfoque cuantitativo, de generalizar los resultados en una población determinada, ¿no? Y en ese sentido, pues, por otro lado, el no probabilístico, de hecho, yo anteriormente tenía bastante, o bueno,
pretendía o tenía asumido que este era un tipo de muestreo que se aplicaba más que todo en el enfoque cualitativo, ¿no? Por el mismo hecho de que así como en investigación cuantitativa o con el enfoque cuantitativo, tratamos de generalizar la información a una población determinada, el enfoque de una investigación cualitativa es un tanto más específica, ¿no? Es decir, no podemos estudiar a toda una población o de igual forma sería muy difícil realmente con un enfoque cualitativo. Sin embargo, pues la naturaleza del mismo enfoque pues va enfocado, pues, bueno, valga la redundancia, a el estudio de comportamientos o fenómenos en una población reducida, ¿no? O en específico. Y por ese mismo hecho, es que se daba mucho, bueno, así lo asumía, que este tipo de muestreos se aplicaban en la misma, ¿no? Porque, por ejemplo, un diseño de investigación cualitativo es el estudio de casos, ¿no? Y que de hecho, pues también existe un muestreo que es un tanto similar, bueno, no tanto similar, sino que puede ser aplicable, ¿no? En ese tipo de diseños, que es el de tipo, lo mencionó usted, bueno, que de hecho las lecturas igual, el casos tipo, ¿no? Entonces, así como lo mencionaba, entonces a veces por eso es que incluso yo lo establecí en una de mis preguntas de la tarea que hacíamos, que por lo general el tipo de diseño que nosotros elegimos pues también da una pauta, ¿no? A qué tipo de muestreo podríamos elegir. Evidente más que todo en la parte cualitativa, ¿no? Que es donde al menos tengo un poquito más de experiencia, por decirlo así. Listo. Y sí le comprendí perfectamente el argumento, ¿no? O sea, de que en investigaciones con enfoque cuantitativo están vinculadas con tipo de muestreo en forma probabilística e investigaciones de forma, en sí con el enfoque cualitativo, con tipo de muestreo no probabilístico. Pues la premisa está correcta, totalmente correcta, ¿no? Ahora, el ajuste que sí vamos a hacer es que hay estudios de enfoque cuantitativo con tipo de muestreo no probabilístico. Y psicometría es un ejemplo puntual de eso. Por ejemplo, en los estudios de validación de contenido de instrumentos, cuando ustedes estén en la fase de pensar en los jueces de sus estudios, pues sus jueces van a ser personas que ustedes busquen directamente, ¿no? Algún profesor, alguna persona que tenga un perfil que ustedes estén deseando, vaya, eso. Y sus jueces pues van a ser personas que ustedes elijan en forma intencional y en la mayoría de los casos van a ser en sí pocas personas, ¿verdad? Pero hay técnicas estadísticas del enfoque cuantitativo para sistematizar cuál es en sí como la valoración que los jueces están haciendo sobre su instrumento, ¿no? Existe algo que se llama el índice de validez de contenido. Ustedes lo pueden buscar, ¿no? Entonces, este es un cálculo estadístico netamente cuantitativo que se hace para sistematizar con algunos instrumentos específicos eh, el punto de vista de jueces cuando son pocos, ¿no? Entonces, en psicometría principalmente, se pueden hacer análisis estadísticos o numéricos que son que son típicos de la investigación cuantitativa con pocas personas, especialmente en la validación de contenido. En la clase de seminario de investigación 3, que también la he dado yo en el pasado y que también se la voy a ofrecer a ustedes en su momento, entonces hay un tema que nosotros vemos, pues los tipos en sí de validez, ¿no? Está la validez de contenido, la validez estructural, está la validez de criterio, etcétera, ¿no? En la validez de contenido, o sea, en ese punto, sí se sigue un enfoque casi que híbrido, ¿no? O sea, ustedes seleccionan la muestra de forma intencional, pero hay ciertos componentes en el análisis principalmente que se pueden hacer con un enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces, pues eso para que lo tengan en cuenta. Y también otro argumento, si ustedes se encuentran, y yo pienso que este es un desafío también pues para todos, si lo quieren en sí asumir. Si ustedes encuentran un estudio psicométrico publicado en una revista indexada
que el muestreo haya sido de forma probabilística, me lo comparten, ¿no? Porque hasta como insumo didáctico me puede servir. Yo he intentado buscar y, para serles honesto, no he encontrado. O sea, cuando yo entro, por ejemplo, a las revistas top en la parte de psicometría, la mayoría de los estudios, que no estoy diciendo que no hay, ¿no? Pero sí la mayoría, por lo menos que yo he visto, son estudios cuantitativos, o sea, por todos los análisis que generan, pero el tipo de muestreo que usan es no probabilístico. ¿Por qué? Porque por temas de viabilidad, sobre todo. El tipo de muestreo probabilístico tiene el punto principal de por qué seleccionarlo, y el punto único, de hecho, debería ser la viabilidad en tener datos. No es porque de forma antojadiza yo quiero hacer así, yo quiero que esos 100 estudiantes me contesten, ¿no? Es porque en función de viabilidad, esa es la forma más, pues, más precisa de hacerlo, ¿no? Entonces, como les digo, el desafío se lo dejo, ¿no? Si ustedes encuentran un estudio de validación o de construcción de instrumento que haya usado un enfoque cuantitativo, que se haya calculado la muestra en forma probabilística, pues ustedes me lo comparten, ¿no? Porque hasta para mí me puede servir como insumo para futuras clases, porque no he encontrado eso. Dígame, Maynor, que veo que levantó de nuevo su manito. Sí, me llamó bastante la atención lo que decía, y de hecho venía también a mi mente lo que explicaba cuando presentaba mi propuesta de investigación, ¿no? El hecho de que, bueno, se tiene que recurrir, evidentemente, cuando se construye un instrumento desde cero, pues se tiene que recurrir a expertos, ¿no? En ese sentido, pues por esa razón, pues yo también establecía ese tipo, bueno, que al menos, así como también establecía el autor del libro de que leímos el capítulo número 7, que en realidad no es como que nos tenemos que adherir solamente a un tipo de muestreo, sino que podemos mezclar, ¿no? Todos o pues los que sea necesario, todos más que todo, ¿no? En ese sentido, pues igual también pasa con investigación, entonces podemos hacer una combinación entre ambos enfoques y pues evidentemente pues de ahí parte el principio de la investigación mixta, ¿no? Entonces, bueno, me llamaba bastante la atención lo que remarcaba porque evidentemente se tiene que hacer, ¿no? Como lo establecía yo en mi propuesta o en mi presentación de que en un principio tengo que aplicar fundamentalmente un enfoque cualitativo por todo esto que usted ya mencionó y pues ya luego pues ya irme al enfoque cuantitativo como tal, ¿no? Solamente eso, doctor. Excelente, ¿no? Y totalmente en sintonía lo que está comentando, ¿no? Perfecto, sí, sí. Bien, entonces aquí vuelvo de nuevo a la presentación. Y pues uno de los tópicos que estaban colocados ahí en las lecturas que ustedes hicieron, estaba de hecho una presentación con una fórmula, ¿no? Sobre la fórmula para el tamaño de la muestra en estudios con muestreo en forma probabilística, ¿no? Entonces, pues una pregunta para el grupo. ¿De qué elementos depende el cálculo del tamaño de la muestra cuando hablamos desde el punto de vista en sí probabilístico? Que eran 4 los que estaban colocados ahí en una de las diapositivas en la presentación. En la lectura que asumo que ya hicieron. Profe, el error, digamos, la distancia entre el valor de los estimadores y los valores poblacionales en un muestreo probabilístico, ¿verdad? Que es el margen de error, digamos. El nivel de confianza de las estimaciones. Ajá. Está saliendo, ¿no? Sí, el tamaño de la población. Y el universo. Es que se conoce, ¿verdad? Porque a veces no se conoce el tamaño de la población. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjense bien, como lo que está comentando en sí Graciela, ¿no? Pues en la presentación habían 4 puntitos que se deberían de considerar para hacer un cálculo de la muestra, ¿no? La amplitud del universo, cuando se conoce,
el nivel de confianza adaptado, el error de estimación y la desviación estándar o la proporción en la población. Yo no lo voy a abrumar con el cálculo de una muestra casi manual porque pienso que nuestros esfuerzos tienen que estar en otra sintonía, en otro punto, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar es una calculadora para los que deseen, o solo como ejercicio didáctico, si lo quieren hacer también, pues hacer ese cálculo de esa formulita con esos elementos en una calculadora, que hay un montón de esas en la web, para eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos el cálculo del tamaño de la muestra, como está colocado aquí en el punto 1, este cálculo se hace en forma principal en estudios que pretenden usar un tipo de muestreo en forma probabilística, ¿no? Esa es una característica. 2, que diferentes fórmulas, o sea, que existen diferentes fórmulas para hacer ese cálculo, ¿no? Eso también va a depender del autor, pues no hay una fórmula única, universal, no, hay 2 que 3 que andan por ahí. La que vamos a ver aquí es la más general, ¿no? Es como en la que hay menos divergencia. Y lo importante, en caso que lo calculen, es que se tiene que referenciar cómo se hace, ¿no? Entonces, en esta calculadora, y permítanme aquí les comparto. Esta presentación también la voy a subir, ¿no? Entonces, para que en su momento también tengan el enlace, les voy a compartir el enlace aquí por chat de Teams. No tenemos chat. Está desactivado. Pero tampoco pueden en sí visualizar lo que les... Sí, sí se visualiza cuando usted lo colocó. Ah, Tal vez ampliar un poquito para irlo colocando en la web. se los escribí aquí en el chat, ¿no? Entonces, para que una mano caritativa ahí lo copie y lo pegue. Nosotros lo podemos pegar en el otro, doctor, en el general que tenemos, en el de WhatsApp. Bueno, entonces, pues lo que quiero que chequemos algunos componentes de esa calculadora, ¿no? Ya lo envió Enoch. Gracias. Bien, entonces vean. Listo. Y muchas gracias, Enoch, ahí por compartirlo. Entonces vean. Esta es una fórmula, como les digo yo, para conocimiento general de cultura de investigación general, para su utilidad en otros estudios, en otras clases y eso, ¿no? Entonces, en esta fórmula, lo único que se tiene que colocar son esos valores que estaba comentando en su momento Graciela y colocarlos de forma puntual, ¿no? El nivel de confianza, el margen de error, la proporción en función de la población y el tamaño de la población, ¿verdad? En caso que se conozca. Entonces son como los cuatro requisitos, por así decirlo, que se estila colocar, ¿no? ¿Qué es esto de el nivel de confianza, ¿no? El nivel de confianza, y esta no es una clase per se de estadística, entonces quizás mi explicación va a ser bien somera, ¿no? Pero el nivel de confianza está vinculado con los aspectos que yo espero obtener en función de la probabilidad que mis resultados sean adecuados. Yo pienso que esa es como la definición más sencilla sin entrar en cuestiones tan técnicas, ¿no? Es el nivel de confianza, o sea, es la probabilidad que yo deseo en función que mis datos sean pues adecuados, ¿no? Se estila colocar, si ustedes se fijan acá, están como diferentes porcentajes, ¿no? Entre más alto sea el nivel de confianza, la muestra en teoría va a ser significativamente mayor, ¿no? Lo que se estila colocar es el nivel de confianza, que tampoco es que todos los estudios tienen que decir el 95%, pero lo que se estila colocar es el 95% del nivel de confianza, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, de hecho, ese es el valor que está de forma predeterminada en ese componente. El margen de error simplemente es esto. Si yo definí que mi nivel de confianza es el 95%, o que yo espero que en forma probabilística mis datos tengan en sí esa confiabilidad, por así decirlo, pues el margen de error es lo que resta para el 100%, ¿no?
es el error que yo estoy aceptando. Entonces, si coloqué en confianza 95%, en el error voy a colocar 5%, puntualmente, ¿no? En la proporción de la población, esto es algo que se lo da la literatura. Fíjense bien cómo es esto, ¿no? Quizás ustedes en sus tesis no van a hacer estudios de corte correlacional o predictivo porque la naturaleza de sus tesis es otra, ¿no? Pero en estudios, por ejemplo, de corte correlacional o cuando se contrastan algunos grupos, en la parte del método, casi siempre se coloca ese detalle de cuánto fue en sí la proporción que se usó en ese estudio para tal fin, ¿no? Entonces, este detalle de la proporción de la población se tiene que obtener de la literatura como tal, o sea, estudios similares al mío, cuál es la proporción que han usado, ¿no? Si no se tiene ese dato, o si no se está seguro, como dice acá, el que se usa es 50%, ¿no? Tal como dice acá. Y en el tamaño, en función de la población, pues aquí vamos a hacer un ejercicio totalmente aleatorio. Vamos a suponer que su población de estudiantes en tales y tales grados es de 500 personas, ¿verdad? Entonces, esto está colocado acá. Y en calcular, pues le sale el cálculo, literalmente. Entonces, el número que se requiere para una población de 500 personas con un nivel de confianza de 95, con un margen de error de 5%, con una proporción de la población de 50%, es de 218 casos. Esto en estas condiciones, como les digo. Ojo, ¿verdad? Esto únicamente se tiene que hacer en estudios con muestreo probabilístico. Si por la naturaleza de sus tesis o de sus proyectos de investigación, la lógica que ustedes quieren es un muestreo no probabilístico por la viabilidad en la colecta y por todos esos aspectos que estábamos hablando antes, entonces no se tendría que hacer este cálculo, sino que el camino a seguir es otro, que ya lo vamos a ver, ¿no? Pero esta es la fórmula. Sin entrar en fórmula, si están interesados en la fórmula, en la parte de abajo está la explicación, ¿verdad? Pero como les digo, vean. Aquí está esta fórmula que está colocada también en la diapositiva, ¿no? Como el foco de esta clase no es estadística per se, entonces lo que yo esperaría es que los estudiantes pues manejen la lógica de estos cálculos, ¿no? Y no tanto la fórmula y todas esas cuestiones técnicas que sí es importante conocerlas, pero para los efectos de esta clase, pienso que esto es más práctico. Entonces, ¿alguna consulta puntual sobre este cálculo? Profesor, ¿cuál sería el mínimo de nivel de confianza? Si checamos acá, por ejemplo, el mínimo que le va a colocar es 70%, ¿no? De forma, usted puede colocar hasta 50%, pero pues hasta de sentido común eso, ¿no? Entre menor sea el porcentaje de nivel de confianza, pues sus datos también van a sufrir un margen de error. O sea, si aquí marcamos 70%, ¿cuánto debería ser el margen de error? Desde el punto de vista lógico, ¿no? 30. 30, ¿no? O sea, entonces, como les digo, que lo que en la mayoría de los estudios se considera de 90 para arriba. Así, de 90 Ah, ok. 95, Entonces, como para que tenga rigor científico, 90 sería como lo mínimo. Sí, sí, ¿no? Entre más sea este valor, vaya, aquí vamos a poner 99.9% y aquí vamos a poner aquí 99% y aquí 1%. Entonces, la lógica es que la muestra va a aumentar. ¿Sí vieron? Que pasó a 486, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué? Porque estoy cubriendo casi toda la población. Si estoy diciendo que mi población es 500 y que mi nivel de confianza yo quiero que sea del 99%, o sea, estoy diciendo que mis datos van a ser lo que la población es, entonces es por eso que el cálculo de la muestra aumenta sustancialmente. Como acá.
Profe, ¿puedo hacerle una consulta en mi caso? Dígame, sí, sí. Yo, digamos que en Costa Rica hay solamente un estudio de tenencia de perros que se hizo en el 2012 y solo, digamos, en la gran área metropolitana. Digamos que en ese momento se estableció que habían 583,000 hogares, digamos, con perros. Y eso era un 49%, digamos. Yo me puse a sacar ahora el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95%. Y según esto, bueno, me daba 610, ¿verdad? Pero si yo quisiera ser más rigurosa, a mí se me va muy alto. El asunto es que yo lo quiero hacer a nivel nacional. En el 2000, el último censo que se hizo aquí fue en el 2011 y el año pasado no se hizo por la pandemia. Hasta este año se va a volver a hacer. Entonces, dispongo de la información del censo del 2011. Pero, digamos, yo podría establecer como prorratear un poco la tenencia a partir de esos cálculos con respecto a la población actual. Digamos, si es como para ver, digamos, cómo puedo yo, porque yo estaba pensando hacer un muestreo estratificado por provincia, digamos, trabajar en las cabeceras de provincia, ¿verdad? Para poder cubrir, digamos, a nivel nacional la muestra. Entonces, yo podría, digamos, ver en el censo cómo se distribuye la población o el número de hogares en cada provincia y tomar eso como base, aunque ya en este momento no aplique porque no se sabe cómo ha crecido la población tampoco, hasta que se tenga el censo. O en este caso, cómo podría proceder, porque si no hay más estudios. Bien. Pues lo primero que usted quiere hacer un estudio nacional. Pues Así, yo ahí, quiero aplicarla a la población costarricense, digamos, a nivel nacional. pues fíjese que, pues lo que yo sugeriría, o sea, porque yo también, pues me pongo a pensar en que su tema sea viable, ¿no? Y que sea ejecutable en el tiempo que la maestría desde el punto de vista académico, administrativo, en sí le va a dar, ¿no? Yo pienso que en lugar de estratificado como tal a nivel nacional, usted lo que puede hacer es un tipo de muestreo clusters, ¿no? O sea, que seleccione una o dos regiones puntuales para hacer su estudio, ¿no? O sea, porque en los estudios de corte nacional y totalmente representativos del país, Graciela, el temor que me da a mí es que no sea viable para el maestrante. Ese es el Bueno, temor aquí, genuino que me digamos, da. los autores del original recurrieron a clínicas veterinarias, pero yo no quisiera, o sea, y a otros, por ejemplo, yo podría pensar en gente que anda en la calle con sus perros, o en centros comerciales, o en clínicas veterinarias, no solo clínicas, porque el vínculo, digamos, incorpora los cuidados veterinarios. Entonces, si yo me quedo con los de la clínica, pues va a estar sesgada la muestra desde el principio, ¿verdad? Es un poco lo que decíamos con los buenos estudiantes para una prueba de desempeño. Entonces, yo tengo que valorar un poco eso, ¿verdad? Porque por lo menos, o si no, yo pensaba también que en cada cabecera de provincia, ver un poco la distribución de la población y hacer una cuestión como multietápica, ¿verdad? Como por barrios y eso, porque aquí casi que todo el mundo tiene un perro, por lo menos. Entonces,
de ahí, ir agarrando eso en las cabeceras de provincia, nada más, porque si no, sí es un estudio imposible de realizar. Pero, o que sea, digamos, limitarme a igual al gran área metropolitana, pero no sé qué nivel de generalización habría con respecto a vínculo en términos de zonas más alejadas, donde la cultura también puede afectarlo, ¿verdad? Ok. Vea, pues hay muchos elementos ahí y para no extenderme tanto, pues así va a ser un poco así mi respuesta, ¿no? Pues todo estudio siempre va a tener sus limitaciones, ¿verdad? Y sus oportunidades para estudio futuro, que de hecho ustedes tienen que decirlo así, Sí, claro. la autocrítica ustedes mismos en su tesis, ¿verdad? Sí, Este sí. estudio tuvo como limitación esto y esto y esto, ¿no? Sí. Yo sigo pensando que sí, lo más indicado y lo más ideal sería hacer un estudio pues representativo a nivel de Costa Rica nacional, ¿no? Pero eso tiene desafíos importantes en el componente logístico. Entonces, yo inclusive, fíjese que cuando se están comenzando a hacer estudios, por ejemplo, en ciertos contextos, la mayoría de personas lo que hacen es irse por lo más viable para ellos. Por ejemplo, cierta zona metropolitana, como está diciendo usted. Sí es un hecho, que sí lo es, que puede haber ahí un componente cultural importante, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que se tiene que apuntar como estudios futuros. O sea, usted no tiene que cubrir todo el vacío del conocimiento de ese tema en su tesis de maestría. Usted tiene que cubrir un vacío puntual que es el contar con un instrumento válido y ese instrumento válido se esperaría de que otros investigadores o quizás usted misma en otras fases de su desarrollo en sí como profesional continúe con otros estudios, ¿no? Comparando regiones y eso, pero por lo menos en esta fase que yo la interpreto como la fase 1, en donde este constructo se va a colocar por primera vez en el tapete de discusión académica científica en Costa Rica, entonces irnos por lo más viable. Entonces ahí me iría por zonas metropolitanas, por la estrategia que está comentando, que estoy de acuerdo de que no solamente debería de ser clínica, ¿no? O sea, porque es, no. pues hasta de sentido común se me hace de que si alguien está con su mascota en una clínica, pues sí, pues la tendencia es que el vínculo sea alto, ¿no? Pienso yo. Claro. Entonces, considerar O por también... zonas, digamos, en el área metropolitana, aquellas zonas más pobladas, tal vez, ¿verdad? Como para pensar que hay Exacto. más margen de tenencia de perros. Sí, pues todo lo que me dijo, yo pienso que son tipos de estrategias, ¿no? Pues la que yo sí desestimulo un poquito es esa de nacional, porque me preocupa que sea abrumante el tema de colecta de datos. Así se lo digo. Bueno. Si es Sí, viable, pues perfecto, Graciela, pero si no, ahí sería sí. ver cómo se maneja el proceso de recopilación de datos, ¿verdad? Sea por tiempos o entrenando gente que apliquen la escala también. Sí, Colegas que están en todas las zonas, ¿verdad? En el país. exacto. Y también. Pues esa parte logística, pues usted es quien la va a saber en su momento, ¿no? Pero sí son estrategias también tener ahí esos colectadores de datos en puntos importantes, ¿no? Sí. Muchas gracias. Listo. Reyes, Puerto, Harrison. Sí, hola, doctor. Me surge una pregunta respecto a lo que escucho de Graciela y otros compañeros, ¿verdad? Mi tema de investigación se delimita en centros gubernamentales de Tegucigalpa. Entonces, para yo calcular mi muestra, tengo ¿Cuál que es su buscar... tema? Si me lo recuerda, ¿no? Y disculpe. sí, es validar una prueba preuniversitaria Ah, y se delimita en Tegucigalpa, pero lo que quiere medir son las competencias en matemáticas, ¿verdad? Pero dice en centros gubernamentales de Francisco Morazán, perdón. Entonces, para yo poder sacar mi muestra, tengo que primero buscar cuántos centros gubernamentales tiene Francisco Morazán, calcular la matrícula de cada centro y una vez tener este dato,
puedo calcular mi muestra ahí me sentí un poco desorientado porque no sé cómo calcularlo. O sea, lo primero a tener, como usted perfectamente lo está diciendo, ¿no? Es tener un dato, pues, de la población. Eso es un dato estadístico duro, por así decirlo. O sea, que ahí tiene que gestionar un poco o buscar alguna fuente de eso. Si usted coloca en Francisco Morazán, vean, y yo insisto con ese tema y toda la vida voy a insistir. O sea, el rigor metodológico no solo está en andar viajando por todos los municipios de Francisco Morazán, porque no sé si eso es viable en su caso, Gerson. Lo que yo sugeriría es tener ese dato total de la población de institutos de corte gubernamental en Francisco Morazán, pero que al momento de seleccionar su muestra, usted haga un vínculo entre clústeres por un lado, o quizás en forma no probabilística por cuota, ¿no? O sea, usted no va a abarcar todos los municipios. Entendamos eso, o sea, esos proyectos, por ejemplo, y se lo digo por las experiencias que yo he visto en defensas de tesis en la maestría, por las experiencias pues hasta personales con mis propias tesis y eso, seleccionen una muestra que sea viable y factible para ustedes tener. Si esa viabilidad se traduce en que la muestra va a ser no probabilística, pero que van a tener una cantidad significativa, entonces yo me inclinaría por esa ruta, ¿no? O sea, porque si usted me comenta, por ejemplo, de que usted quiere hacer un estudio representativo de todo Francisco Morazán, usted tendría la capacidad logística y viable para ir a todo Francisco Morazán. No, de entrada que no. Sí, ¿verdad? No. Entonces, vean, pues la generación de conocimiento también parte por limitaciones pues inherentes que hay de esto, ¿no? Que también hay que considerarla. Entonces ahí yo sugeriría eso, ¿verdad? Checar esas técnicas clúster con cierta combinación de cuotas y vincularse un poco por ahí, ¿verdad? Doctor, entonces yo podría delimitar más todavía mi tema de investigación. Si yo dijera Tegucigalpa o el Distrito Central, yo podría delimitarlo a buscar una matrícula de todos los centros del Distrito Central, tener la matrícula y calcular mi muestra, pero tendría que delimitar más mi tema de investigación. Exactamente. Y eso está bien. O sea, si usted dice, por ejemplo, que su muestra va a ser del Distrito Central, obviamente que su estudio no va a ser en sí representativo del nivel nacional, pero no tiene que ser representativo de nivel nacional, ¿no? O sea, entendamos eso, sus estudios es una pizca en el conocimiento, ¿no? Esperemos que alguien después en otra ciudad siga con sus estudios y se generen esas evidencias, ¿no? O sea, yo ahí sí en forma puntual, sí coloco en primacía el efecto de viabilidad de la colecta y no tanto de que tengo que tener pues representatividad en mis estudios, porque como les digo, e insisto pues con el desafío y con el reto, ¿no? Si ustedes me comparten un estudio de naturaleza psicométrica, o sea, donde hayan construido, validado y yo creo que en la parte de baremación hasta posiblemente, pero son poquísimos los estudios que usan ese tipo de muestras en forma probabilística, ¿no? Porque también para generar evidencias robustas, no solo es con un estudio, o sea, para generar evidencias robustas es que ustedes hagan hoy un estudio, en 2022, 2023 un estudio, pero que ese estudio se replique en 2 años por otro autor o hasta por ustedes mismos, ¿no? Y eso es lo que va a generar, pues, robustez en el aporte que están haciendo ustedes a la ciencia, ¿no? Entonces, eso es un poco el fundamento que les digo. De hecho, el estudiante que me comparte ese estudio que les digo, hasta 2 puntos le puedo dar extra, porque hasta para mí me pueden servir para efectos didácticos, ¿no? Entonces... A buscar entonces. Doctor. Y estoy recibiendo 30, Dios mío, pero está bien. Doctor.
Dígame. Solo para un comentario para apoyar a Nathanael a Henriksen con lo que está diciendo acerca de su muestra. Sí, existe el sistema de estadística educativa que cuenta con los datos de la cantidad de hecho, en eso estuve buscando hoy también, porque mi estudio o mi investigación va a estar un poco relacionada con la investigación de él, en el sentido de que vamos a tomar una muestra de Tegucigalpa, de centros educativos, solo que mis centros educativos son bilingües y hay una menor cantidad y una menor población por centro. Solo en Francisco Morazán hay más de casi 900 centros educativos que son públicos o gubernamentales para educación media, sin contar los centros de educación básica que incluyen de séptimo a noveno. Y en Tegucigalpa son casi los 300, 297, entonces sí tendrían que delimitar. Muchas gracias por el aporte, excelente. Gracias, compañero. Y perfecto, ¿no? O sea, es justo lo que está comentando Javier, ¿no? Bien, vamos a continuar acá. Fíjense bien, si ustedes se fijaron en la calendarización, pues la próxima semana es que tenemos 2 encuentros, ¿verdad? Si, pues si alguien me lo recuerda eso. Yo creo que es la próxima semana, que son 2 días seguidos, ¿verdad? Si Jueves y viernes. Sí, de la próxima semana, ¿verdad? Semana. Pido para la otra. Sí. Entonces, en la próxima semana nosotros vamos a tener un día para volver a retomar este tema de muestra, porque sé que esto tampoco se asimila en 2 horas, ¿no? O sea, esto ustedes tienen que volver a escuchar esta grabación, tienen que leer, tienen que buscar y eso. Entonces, la próxima semana, en uno de los días, es para reforzar otra vez esos conocimientos. Entonces, para que no se estresen o se pongan ansiosos de que si no sale hoy, pues ya no salió. O sea, no, eso no. Para continuar con la presentación y casi para finalizar ya. Entonces, vean, estábamos viendo ahorita algunas características de la muestra de investigaciones en general, ¿no? O sea, pues las 2 formas que vimos, tanto en forma probabilística como en forma no probabilística, el cálculo y eso, está presente en cualquier tipo de estudio. No necesariamente que se vincule con la psicometría, ¿no? Pero nuestros estudios, sus estudios y lo que hacemos en la maestría, tiene un componente psicométrico. Entonces ahí no solo es ver cuántos y la representatividad, es también en sí la naturaleza de los instrumentos. Les voy a colocar el caso. Si su instrumento tiene, existen unos instrumentos de personalidad que tienen 560 preguntas, el MMPI, ¿no? Entonces, un instrumento con 560 preguntas, la muestra debería ser grande. ¿Por qué? Porque al final, nosotros lo que vamos a analizar desde el punto de vista de psicometría y de evaluación es el comportamiento de cada ítem. Si tengo 560 ítems y tengo 500 en la muestra, pues ahí no hay un vínculo tan correcto y eso va a tener implicaciones fuertísimas en la parte de análisis estadístico, ¿no? ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque en la literatura de psicometría, pues no hay un consenso hoy por hoy sobre cuánto es la cantidad mínima que se tiene que considerar en estudios de validación, ¿verdad? Solo para colocarles como ejemplo, y este cuadro, tal cual, permítanme, sale por acá, este cuadro, tal cual está en este artículo que es estableciendo la cantidad apropiada para el desarrollo de estudios de instrumentos, ¿verdad? En sí, el artículo está enfocado en la parte de enfermería, pero esto aplica y estas mismas referencias salen en cualquier tipo de estudio psicométrico, ¿no? Este artículo de acá está en las lecturas que son en sí obligatorias del curso, ¿no? Entonces, hasta la voy a marcar por acá. Esta referencia es una de las lecturas obligatorias de la unidad 1, ¿no? Dentro de ese artículo, entonces, se plantean diferentes sugerencias que hacen autores sobre la muestra, ¿no? En función del tamaño de la muestra, vean, pues hay algunos autores que dicen 50 casos, 100 casos, más de 150, más de 150, más de 200, etcétera, ¿no?
¿Cuál es en sí mi sugerencia con esto? Y también por el conocimiento que tengo en la forma como funcionan ciertas técnicas estadísticas, ¿no? Ustedes deben de garantizar más es mejor, ¿verdad? O sea, tener una muestra pues lo más amplia posible en función de su viabilidad, en función de su logística, etc. Entonces, ciertos criterios, por ejemplo, sugieren pues muestras que sean de 200 personas para arriba, ¿no? Todos estos autores, por ejemplo, Guilford, Hare, Cattell, este es un clásico, pues Cattell es un clásico en la psicometría, sugieren ese tipo de cantidades en la muestra, ¿no? Y autores un poquito más recientes, por ejemplo, como este, el de Moonfront, sugiere pues muestras entre 100 a 1000, ¿no? También hay otros autores que clasifican, ¿no? Pues las muestras de 50 como muy pobres, 100 como pobres, 200 como suficientes, ok, de 300 como buenas, de 500 como muy buenas y de más de 1000 excelentes, ¿no? Aquí están todas las referencias, o sea, eso no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Eso lo dice ese artículo que sistematizó cuánta sería la cantidad mínima en función de psicometría. Otro criterio importante también es en función de la relación de los ítems que tiene el instrumento y la cantidad de personas que yo necesito por ítem. O sea, si yo tengo un instrumento que tiene 10 ítems, desde el punto de vista psicométrico, ¿cuántas personas debería de tener yo para tener datos que me funcionen en la validez, en la confiabilidad, ¿no? Entonces hay como ciertos rangos, ¿no? Hay ciertos autores que sugieren que por cada ítem, por lo menos son 3 personas, o por cada ítem son 6 personas. Hay otros que sugieren, como el caso de Rummel, que por cada ítem son 4 personas. Hay otros que por cada ítem son 5 personas, por cada ítem son 10 personas. Y unos que yo me inclino por este, de hecho, este de aquí, sugieren que por cada ítem, por lo menos 10 personas, ¿verdad? En lo mínimo, vaya. Pues como les digo, de que hay tanta información al respecto, que esto pues no es que es una receta de cocina para que todos lo usen en forma igual, ¿no? Pero en la experiencia que yo he tenido en análisis psicométricos y en los estudios que yo he visto también, el rango que se utiliza de forma sugerida es esa, ¿no? Por cada ítem mínimo, ojo, estamos hablando de cantidades mínimas, ¿no? 10, en sí 10 personas, ¿verdad? Esta es una fórmula, pues no fórmula, esto es un rango, un tipo de relación sobre cómo hacer ese cálculo de cuántas personas yo necesito como mínimo, ¿no? Cuando ustedes también están pues desarrollando instrumentos, tanto en la parte de construcción como de validez, también hay otros componentes que hay que considerar, ¿no? Ustedes pues necesitan diferentes tipos de muestra para diferentes fases en sus análisis. Estas 6 fases de acá están vinculadas con la construcción de instrumentos, ¿no? Uno, determinar con claridad lo que será medido. Si este punto no está claro, tenemos enormes dificultades, ¿no? Enormes. 2, generar como fuente de ítems o de insumos, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Y aquí voy a sacar ya. Cuando ustedes estén construyendo ítems o pensando cómo yo voy a construir cierto ítem, entonces aquí entra lo que comentaba en forma bastante correcta en su momento Minor, ¿no? Es comenzar con cosas bien cualitativas como tal, o sea, haciendo como revisiones en literatura, haciendo cierto tipo de entrevistas, usando la técnica Delphi. Si no saben lo que es la técnica Delphi, los invito a buscarla. Es una técnica común para el tema de análisis de expertos. Entonces, ustedes tienen que generar insumos, ¿verdad? Posteriormente se determina el formato del instrumento, el paso 4, que ya del 4 al 6 está vinculado con la validación.
el 1 al 6 con todo el tema de construcción, o sea, tesis que van a construir instrumentos, en teoría deberían de considerar estas 6 fases, ¿no? Tesis que van a validar instrumentos, en forma general, es de la fase 4 en adelante, ¿no? En la fase 4, pues lo que tenemos es la validación del instrumento por un panel de expertos, ¿no? Y como lo comentaba antes, pues lo que se sugiere es una muestra de expertos entre 3 hasta 20 sugiere, ¿no? Esta es la fuente que estoy usando, ¿no? Que es la misma que estaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Esto es lo que se sugiere, ¿no? En estudios piloto, o sea, cuando ustedes vayan a hacer un pilotaje del instrumento con su muestra objetivo, o sea, con personas que tengan características bastante similares a su muestra final, lo que se sugiere es entre 15 a 30 personas, ¿verdad? Ese es otro grupo. Y en la validación final, en su colecta de datos, entonces, insisto, esto no es receta de cocina y sí pueden haber cambios, ¿no? Se sugieren en sí muestras arriba de 200 personas, como lo estábamos viendo en la tabla anterior, y que la relación entre ítem y sujetos sea como mínimo un ítem para cada 3 personas y un ítem 20 personas, ¿verdad? Para entender así súper claro esto. Vamos a suponer, y pues antes de darles en sí también la palabra por si hay dudas, de que están desarrollando ustedes un instrumento con 9 ítems, ¿verdad? Este es un ejemplo que solo lo coloqué en la parte ilustrativa, ¿no? Un test que lo que evalúa es la parte del monitoreo metacognitivo, ¿no? ¿Qué es el monitoreo metacognitivo? Es el proceso mediante el cual una persona controla su propio proceso en función de la cognición. Y la definición operacional, o sea, el cómo se mide eso en sí en comportamientos, es con la capacidad que tiene en sí la persona para poder identificar errores. Entonces, se construyó un test con 9 ítems, que son estos, ¿verdad? 1, 2, 3, hasta el 9, ¿no? Que evalúa un solo factor, ¿verdad? De forma tentativa, se espera, y siguiendo en sí la relación en sí de que por cada ítem hay 20 personas, si yo tengo entonces 9 ítems, y si lo multiplico por 20 personas por ítem, esta sería como la muestra inicial mínima, ¿no? Ahora, esto es algo que sucedió en la vida real, este estudio. De hecho, esto es parte de los estudios iniciales de mi maestría, ¿no? Entonces, cuando yo apliqué el instrumento con esa fórmula, así, pues no fórmula, con ese camino, se aplicó a 180 personas. Pero el detalle es que las 180 personas tenían puntajes altos. Si yo estoy aplicando un test de desempeño, yo tengo que garantizar tener estudiantes o personas en todos los niveles de mi desempeño, ¿no? Si yo estoy aplicando una prueba en donde todas las personas van a sacar los puntajes altos, desde el punto de vista psicométrico eso está incorrecto, ¿no? Entonces yo tengo que garantizar heterogeneidad en mi muestra. O sea, si es un test de desempeño, tengo que garantizar tener estudiantes con desempeño bajo. O sea, si existe una prueba que tiene en sí 9 puntos, tengo que garantizar estudiantes que saquen 1, que saquen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Esta heterogeneidad, ¿cómo se logra? Cuando se construye la prueba, ¿no? En la fase de construcción de la prueba, y yo estoy seguro que ustedes en algunas clases también lo han como reforzado, ¿no? Ustedes tienen que construir ítems fáciles, medios y difíciles, ¿no? Porque si solo construyen ítems súper difíciles en donde nadie los contesta en forma correcta, ese es un error en términos de la muestra, porque su muestra no va a ser heterogénea. Lo que buscamos no solamente es el número, o sea, decir 200, decir 400, es que el instrumento, los ítems, tengan la capacidad de identificar diferentes niveles de mi variable, ¿no? Entonces, estas 3 diapositivas no están en los insumos, bueno, están en parte de los artículos, ¿no?
pero sí me gustaría que la chequeen en sí de nuevo, ¿no? Porque en psicometría lo que les digo, que no solo es el cálculo de cuánto, ¿no? En casos de instrumentos, por ejemplo, de autorreporte, en donde la persona tiene que colocar en escalas Likert, por ejemplo, esto es un poco más flexible, ¿no? Pero en instrumentos de desempeño, esto es importantísimo. O sea, su muestra tiene que ser heterogénea en función de los niveles que tiene su variable, ¿no? Si su muestra no es heterogénea y si su muestra, vamos a pensar en lo que es el caso de este instrumento, ¿no? Si de 100 personas, 98 solo respondieron una pregunta correcta, entonces el instrumento está inadecuado, ¿no? Y puede ser un problema del instrumento o de la muestra que ustedes están seleccionando, ¿no? Que tienen que garantizar esa heterogeneidad. ¿Cómo se logra el componente heterogéneo? Teniendo una cantidad significativa de personas y con características diferentes, ¿no? En función de sexo, en función de nivel socioeconómico y en función de esas características que hacen que los desempeños puedan ser, pues, diferentes, ¿no? Entonces, con esto, pues me gustaría finalizar, ¿no? Aquí hay unos ejemplos que por tiempo no los vamos a ver, pero como les voy a subir esta presentación, entonces pues sí me gustaría que ustedes chequeen cómo sería en sí la redacción, o la buena redacción, mejor dicho, de características de las muestras, ¿no? Estos son dos estudios psicométricos ambos, este es uno y este es otro, que plantean sugerencias sobre cómo hacer esa redacción, ¿verdad? Y eso sería esta parte de la retroalimentación. ¿Alguna consulta? Y pues vamos a responder consultas por 5 minutos por tiempo, ¿no? Entonces, consultas, insisto, que si hay dudas que van a surgir, y estoy seguro que van a surgir, también las vamos a discutir el jueves que viene, ¿no? Pero, Profe, para los casos que usted nos asignó de análisis, nosotros teníamos algunas dudas, porque la lectura es muy clara, pero los casos no necesariamente nos aportan la información necesaria para determinar como con más claridad el tipo de muestreo. Entonces, bueno, hemos tenido nuestras discusiones en el grupo y el análisis que hemos hecho juntos, ¿verdad? Pero sí teníamos algunas... Ahí le voy a responder de forma súper sencilla, Graciela. Sí. Porque sí hay un par de esos casos que después yo los estaba checando y yo pensé, eso está súper vago, ¿no? Entonces ahí la persona tiene que completar información, ¿verdad? Para Ok, esos eso era lo casos, que le íbamos a preguntar, que si nosotros podemos establecer algunos supuestos o digamos, ¿verdad? Algunas consideraciones en torno a elementos que nos están faltando, pero que nosotros podríamos asumir, ¿verdad? exactamente. Y justo eso pueden y deberían hacer, ¿no? Cuando encuentren un caso que está vago, entonces ustedes tienen que colocar un tipo de muestreo. Pues eso es importante, ¿no? Pero también me gustaría que me argumenten con posibles supuestos de por qué sería ese tipo de muestreo. Ok. Entonces yo pienso que ahí se subsana eso de casos que están bien genéricos. En la medida que ustedes justifiquen por qué están colocando que es clúster, que es estratificado, que es... Ok. Otra cosa que le iba a decir, profe, es que para otra tesis de otra maestría, yo hice un estudio donde adapté, digamos, casi que construí de nuevo un instrumento sobre roles sexuales, pero yo seguí en muestreo aleatorio. Si quiere, no lo tengo en PDF ni nada, y la biblioteca ahora estaba viendo no lo tiene, la de la universidad, pero voy a ver si puedo tomarle foto o escanearlo o algo y se lo mando con la fórmula que yo he aplicado, porque sí fue muestreo aleatorio. Con las consideraciones, digamos, estadísticas para que usted vea, a ver si a usted le resulta, digamos, esta fórmula.
Perfecto, ¿no? Está bien, ahí no hay ningún inconveniente. ¿Quién más? Para ir casi que finalizando este webinario que pensé que nos iba a consumir menos tiempo, pero fíjense que pues me gustaron todas sus participaciones, ¿no? O sea, súper importantes sus preguntas, súper pertinentes. Estamos en ese proceso de construir, de miedo, de ansiedad, de todo esto, pero es parte de, ¿no? Es parte de. Ok, estimados. Javier, ¿tiene alguna consulta o se quedó con la mano levantada? Lo siento, se quedó levantada. Bueno, listo. Entonces, si no hay más consultas, pues nos quedaríamos por acá. Vean, son las 8:06, ¿verdad? Yo por correo le había comentado, Henry, ¿está por aquí, Henry? Aquí estoy. Sí, Henry, y no sé si Mirtia está conectada. ¿Está conectada, Mirtia? Bueno, en todo caso, Henry, pues lo que habíamos conversado en función del correo, yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente jueves. Fíjese bien, el ejercicio del tema del muestreo, lo que voy a sugerir que lo haga con la propuesta que colocó usted en el formulario de investigación, en el que usted completó el día, la semana pasada, ¿no? Para que tengamos tiempo para conversar sobre ello, ¿no? O sea, porque tampoco quiero que lo hagamos tan a la carrera. Yo tengo un compromiso a las 8:30. Entonces, ¿sí me comprende? Comprendido, comprendido. Sí, entonces el siguiente jueves, que la agenda del siguiente jueves es contestar preguntas. O sea, yo vengo, me conecto y ustedes me hacen sus preguntas de muestra. Esa es la agenda del jueves que viene, ¿no? La del viernes es lo que tiene que ver con variables con hipótesis. En sí no sé si las estoy confundiendo. No, yo creo que es así. Pero el siguiente encuentro, el de retroalimentación, es solo para contestar dudas, ¿no? Entonces, ustedes es quienes dictan el camino de esa duda, ¿no? Entonces, eso pues para que estemos en sintonía, ¿no? En cuanto a las dos actividades de aprendizaje de esta unidad, uno son los casos, que estoy entendiendo que todos ya lo están trabajando en forma grupal, y lo que se les está pidiendo de forma individual, pues lo que yo voy a valorar es el uso de estos conceptos de la clase, ¿no? O sea, yo no estoy pidiendo algo súper terminado, que ustedes ya me digan todos sus criterios de inclusión, todos sus criterios de exclusión, no, pero que por lo menos los que coloquen, que no hay mínimo ni máximo, pero que los que coloquen sean con argumento y que se evidencie que están siguiendo los contenidos del curso, ¿no? Y el jueves que viene tendremos en sí la retroalimentación individual o colectiva, como deseen, porque hay ciertas consultas que son un poco más generales, otras que son un poco más puntuales sobre cada uno de los temas de la unidad 1, ¿no? Entonces, nos quedaríamos por acá, si no hay más dudas. Estamos abiertos ahí con todos los canales de comunicación que tenemos y pues éxitos en estas dos tareas, ¿no? Si no hay más consultas, pues que descansen y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Saludos a todos.